Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy Tristán Pertíñez, del Centro de Estudios Andaluces. Para mí es un verdadero placer y un honor estar hoy aquí en el Congreso Internacional Looking at Human-Centered Technologies for the Future. Quería decir en principio que ha sido verdaderamente un placer asistir a la conferencia. Thank you for your speech, Andrew. It has been really a pleasure to be here to hear you. Y bueno, quería un poco, te quería dar las gracias porque para mí es un placer y un honor poder presentar a Nuria. Nuria Rodríguez Ortega es directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, donde imparte cursos de Humanidades Digitales, Culturas Postdigitales e Historia del Arte Digital. Además, sus líneas de investigación también incluyen el desarrollo de protocolos, metodologías y procedimientos de gestión en proyectos digitales en el ámbito cultural y estudios de museología postcrítica en el contexto de cultura digital. El motivo de mi presencia aquí es porque como fundadora y directora del grupo de investigación Art as Lab de la Universidad de Málaga, Nuria se dedica a la investigación de la historia del arte y de la cultura artística aplicando metodología de la ciencia de datos y sistemas complejos e inteligencia artificial. En este sentido, ha estado liderando un proyecto dentro de la convocatoria nuestra de proyectos del Centro de Estudios Andaluces del ámbito 17-19. En este sentido, aprovecho para presentarles muy brevemente lo que hacemos como Fundación Centro de Estudios Andaluces. La Fundación Centro de Estudios Andaluces está centrada en lo que es la investigación y la transferencia de conocimiento de investigaciones centradas en lo que es el ámbito de Andalucía, pero no solo en ello. Estamos firmemente comprometidos con lo que es la investigación, tanto a través de lo que es el sondeo de encuestas de opinión y valoración de los andaluces en distintos ámbitos, sobre todo lo que tienen que ver con el ámbito social, económico, cultural y político, pero también con lo que es la investigación de los distintos grupos de investigación de las universidades, tanto públicas como privadas de Andalucía. En ese sentido, desarrollamos lo que denominamos convocatoria pública de proyectos, con carácter anual o bianual. En este caso, el de Nuria fue en carácter bianual. Y también estamos muy centrados en lo que es la transmisión de conocimiento, en lo que son los cursos en ciencias sociales, formación específica, sobre todo en lo que es en metodología del estudio de metodología científica relacionada con Big Data. También tenemos un premio de tesis doctorales realizadas en el ámbito de Andalucía, y también congresos, como el apoyo a congresos, certámenes y seminarios de ámbito social. Como indicaba anteriormente, Nuria tiene una amplísima experiencia en el liderazgo de proyectos digitales e internacionales en el ámbito de la historia y del arte y del patrimonio cultural. Entre ellos destaca el proyecto pionero de digital Mellini, Exploring New Tools and Methods for Art Historical Research and Publications, realizado en colaboración por the Getting Research Institute, así como el Exhibition Projects, dedicado a profundizar en el estudio sobre exposiciones artísticas a partir de las perspectivas en la ciencia de datos y en la ciencia de redes, financiado por la Fundación BBVA. Actualmente también es directora adjunta de la Cátedra Picasso Fundación Málaga de la Universidad de Málaga, que está aplicando el paradigma epistémico de las humanidades digitales y más concretamente
tecnologías de visión por computadora para analizar el desarrollo y evolución de patrones formales de los dibujos de Pablo Picasso. Es autora, además, de numerosas publicaciones sobre problemáticas teóricas, metodologías y críticas que el paradigma digital plantea en el ámbito de la cultura artística y patrimonio cultural. También, además, participa en los diseños de nuevos planes de estudios para promover la formación digital de los estudiantes y de la comunidad académica, y ha dirigido numerosos seminarios sobre esta cuestión, como el de la Escuela de Verano sobre Historia del Arte Digital y una iniciativa conjunta con la Universidad de Málaga y la UC de Berkeley, y que este año alcanza su 4ª edición. En este contexto, Nuria, como directora científica y académica y coordinación general del equipo de investigadores del proyecto Andalex, financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, ha liderado un equipo integrado por un total de 14 personas, más alumnos en prácticas, colaboradores de proyectos, en los que se encuentran expertos en historia del arte, museología, arte y patrimonio cultural, en análisis prospectivo de datos, las tecnologías digitales y el Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial. Un equipo multidisciplinar cualificado y con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos digitales en el ámbito digital. Por ello, repito una vez más, es para mí un placer presentarla y estoy seguro de que va a ser una exposición muy, muy interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Yo quería dar las gracias especialmente hoy al Centro de Estudios Andaluces, no solamente porque pensó que nuestro proyecto podía ser interesante para ser financiado, sino además por el esfuerzo personal que han puesto en que este congreso salga adelante y el esfuerzo por venir hoy aquí, hacer la presentación, escucharla, y espero que luego tengamos un muy buen feedback para ver cómo podemos incluso incrementarlo más. Una anotación, porque se ha repetido varias veces, que mi grupo de investigación, y es verdad que lo hace, se dedica a ciencia de datos, inteligencia artificial. Los análisis que vamos a presentar hoy son más básicos, es decir, vamos a hacer un primer estado de la cuestión de lo que estamos haciendo. Lo digo sobre todo para que entendamos lo que vamos a presentar ahora a continuación. Voy a moverme al atril porque tengo que utilizar el puntero láser y así va a ser mucho más fácil para apuntar. Bien, como ha dicho Tristán Pertíñez, en realidad hoy yo hablo de portavoz de un grupo muy amplio de investigadores que pertenecen a la Universidad de Málaga, a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Granada y a la Universidad de Western Ontario, concretamente al laboratorio Cultureplex que dirige mi colega y amigo Juan Luis Suárez, que además es quien coorganiza conmigo este congreso. Y para enmarcar el proyecto del que vamos a hablar hoy, a mí me gustaría rememorar los inicios del proyecto, porque este proyecto, y ahora esperemos que eso funcione. Muy bien, tiene su origen en un proyecto previo, el proyecto Exhibition, que nos financió la Fundación BBVA en el bienio 2015-2016 y que, como reza el propio título del proyecto, Generación de conocimientos sobre exposiciones artísticas, el objetivo era profundizar en las dinámicas que caracterizan a la actividad expositiva, al ámbito de las exposiciones, porque este es un campo esencial de investigación en el ámbito de la historia del arte. Pero en un momento dado en el proyecto empezamos a preguntarnos que quizás sería interesante ampliar el espectro de nuestras preguntas y además de hacernos cuestiones de tipo historiográfico, que son las que nos hacen avanzar en el conocimiento disciplinar de la historia del arte, pues quizás sería interesante empezar a preguntarnos cómo con este conocimiento somos capaces de transformar el mundo, o al menos el mundo que nos toca más cercano. Y es así como el proyecto Exhibition converge con la idea de la economía creativa y da paso al proyecto Andalex, que es el que vamos a hablar hoy. La economía creativa, como se ha dicho en varias ocasiones en este congreso y sobre todo vamos a ir profundizando mucho más en ello a lo largo de esta tarde, apunta prospectivamente al valor que desempeña la creación artística, las industrias creativas, las instituciones culturales en el desarrollo de nuevos modelos productivos por su capacidad para catalizar riqueza económica, bienestar social, calidad de vida, etc.
Y nosotros pensamos que las exposiciones artísticas, que eran nuestro objeto de investigación, pues ahí tenían y constituían un componente muy importante, en primer lugar, porque las exposiciones artísticas tienen una capacidad enorme para mover flujos de comunidades y de personas, y por tanto para desarrollar dinámicas de riqueza económica y dinámicas socioculturales en los territorios. En segundo lugar, porque tienen capacidad para expandir el tejido productivo y la vida económica de la ciudad a partir de todas las actividades que se generan en torno a las exposiciones artísticas. Y en tercer lugar, por su capacidad para valorizar la creatividad como un elemento de la expresión de la diversidad territorial y cultural de un espacio y de una comunidad. Dado este valor estratégico que nosotros le veíamos a las exposiciones artísticas, que era en lo que estábamos trabajando y que estábamos analizando, fundamentalmente con metodologías basadas en el análisis y en la visualización de datos, y teniendo en cuenta el potencial que tienen estas metodologías para extraer conocimiento estratégico, tanto descriptivo como prospectivo, pensaba que quizás sería conveniente dedicar parte de nuestro tiempo a profundizar cómo se configura el ecosistema expositivo andaluz de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, que ahora hablaré de ella, a partir de un repositorio de datos de exposiciones celebradas en Andalucía con un doble objetivo. En primer lugar, profundizar en cómo se constituye el sistema cultural andaluz, por lo que a exposiciones artísticas se refiere, y en segundo lugar, tener mecanismos, tener instrumentos que nos permiten o que nos facilitan la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales relacionadas con las exposiciones artísticas. Bien, Andalucía es la comunidad autónoma que se encuentra al sur de España. No he traído una imagen, bueno, ahora vamos a ver algunas proyecciones cartográficas, pero así de presentación no, porque me ha podido la formación profesional, y como yo vivo en Andalucía y he aplicado mi rango local, he dicho todo el mundo conoce Andalucía, y entonces he pensado que todo el mundo sabía qué era Andalucía. Andalucía está situada al sur de España, ahora lo vamos a ver, una de las comunidades autónomas más grandes en extensión, es la más poblada. Económicamente tiene un PIB que se sitúa en torno al tercero de España, pero el PIB, la renta per cápita es a 17. Si tenemos 17 comunidades autónomas, el PIB per cápita es el 17. Y esto nos da un poco el calibre del espacio económico y cultural en el que nos estamos moviendo. Para llevar a cabo el proyecto, y aquí sí que voy a empezar ya a hablar de cómo se ha desenvuelto el proyecto, lo primero que tuvimos que hacer fue evaluar cuál es el tipo y la calidad de información sobre exposiciones artísticas que nos encontramos, porque eso era básico para poder analizar los datos y, por tanto, para producir conocimiento. De acuerdo con la información, con el conocimiento que nosotros teníamos previamente del proyecto Exhibitium, ya sabíamos que la información sobre exposiciones artísticas suele ser muy precaria, muy desestructurada y muy parcial, muy heterogénea, con lo cual lo primero que hicimos fue hacer un estado de la cuestión de cuál es la información que nos encontramos y cuál es el escenario de nuestra región. Para ello elaboramos un modelo de evaluación. He de decir que aunque nuestro objeto de investigación específico eran las exposiciones artísticas, la evaluación sobre la información de la calidad de las exposiciones artísticas la hemos incluido dentro de un modelo más amplio de análisis de la presencia digital de las instituciones culturales en Andalucía, cuyo informe se publicará convenientemente, pero aquí solamente voy a hablar de la dimensión específica de las exposiciones artísticas, que es lo que nos ocupa. El modelo, la evaluación se lleva a cabo con una muestra de 200 entidades culturales repartidas por toda la comunidad autónoma, atendiendo a criterios de diversificación tipológica y de distintas titularidades, para tener una muestra lo más representativa posible del ecosistema cultural andaluz, y los resultados pues son los que son y no son muy buenos. Si ven aquí, que no sé si lo ven muy bien, el 43% de las entidades culturales que nosotros tenemos registradas con actividad expositiva no registran nunca la información que tienen sobre su actividad expositiva, con lo cual esto genera un importante problema de agujero negro o de black hole, o de como queramos llamarlo, porque hay mucha actividad cultural que se está llevando a cabo de la que no se registra ningún tipo de información y que por tanto se está perdiendo. Claro, tenemos que tener en cuenta cuáles son las instituciones que no registran esa información, pues fundamentalmente las que tienen menos infraestructuras para hacerlo, con lo cual eso también es un dato que nos devuelve a esa idea de la inclusividad y de la exclusividad
de la que ya estuvimos hablando ayer. Pero además esta información, cuando existe, suele ser bastante parcial, porque no existe un consenso dentro de la comunidad de historiadores del arte, de gestores culturales, de documentalistas que se dedican al patrimonio, sobre cuáles son los ítems básicos de información que tenemos que registrar para preservar la memoria de las exposiciones artísticas. Así nos encontramos que el 45% de las entidades no registran nunca la información sobre las obras que se exponen en sus exposiciones, solo un 2%, o aquí solamente un 1% lo hace siempre. Nos encontramos que el 45% de las entidades culturales que nosotros hemos analizado no recoge nunca información sobre los artistas que forman parte de las exposiciones, solamente el 2% lo hace. El 56,50% no recoge nunca información sobre los comisarios que forman parte de las exposiciones, solamente el 1% lo hace. El 86,50% de las entidades no registra nunca información sobre los responsables de la museografía. De hecho, creo que es que nadie lo hace de una manera sistemática y siempre. Pero además no existe un consenso de qué registrar ni tampoco existe un consenso de cómo registrarlo, con lo cual la información por lo general está completamente desestructurada. De hecho, el 85% de las entidades registradas tienen su información completamente desestructurada, no tienen ningún tipo de estructura y solamente si no, bueno, es que de hecho nadie la tiene completamente estructurada. No, un 0,5%, sí, ¿no? Exactamente, solo un 0,5% la tiene siempre estructurada. Y si hablamos de información semiestructurada, solo un 1% tiene información de alguna manera semiestructurada. Pero claro, la cosa se complica porque nos damos cuenta que el 95,50% de las entidades que nosotros hemos analizado no utiliza estándares de metadatos, con lo cual eso complica muchísimo cualquier proceso de interoperabilidad, de reusabilidad y de reutilización de los datos. En relación a las políticas de uso de la información, y aquí tenemos valores que no solamente se refieren a las exposiciones artísticas, sino en general a la información que está registrada en los sistemas informacionales de estas entidades culturales, nos encontramos que el 84% tienen un copyright restrictivo, no se puede hacer nada con esa información. El 11% permite el uso con fines educativos, con las consiguientes licencias, etcétera. Y solo un 5% tiene licencia libre, es decir, que podemos reutilizar esa información libremente para distintos propósitos. Y que nosotros sepamos, no existe ninguna entidad que tenga un conjunto de datos estructurado en acceso abierto que se pueda reutilizar abiertamente para la generación de conocimiento. Nosotros no lo hemos detectado. Esta situación se complica cuando nos trasladamos de ámbito, es decir, cuando nos movemos no solamente, como ya he dicho, las infraestructuras o los espacios locales que tienen unas infraestructuras menores, sino también a aquellos espacios colectivos de artistas, asociaciones de artistas, que tienen unos objetivos y unas prácticas comunicacionales distintas. Y esto lo sabemos por entrevistas y reuniones que hemos tenido con ellos como parte también del proyecto de investigación, porque sus prácticas comunicativas son distintas. Ellos, su interés es llegar de una manera directa, rápida y eficiente a un nicho muy concreto de público que es el que va a asistir a sus eventos y a sus actividades. No están tan preocupados por el registro de la memoria de esas actividades expositivas. Con lo cual aquí se produce una tensión entre, por una parte, los objetivos comunicacionales de estos colectivos de artistas que tienen una actividad expositiva muy dinámica y, por otra parte, la necesidad que tenemos de registrar y de preservar esa información, no solamente por cuestiones historiográficas, sino también porque es una información importante para extraer conocimiento estratégico del cual luego poder tomar decisiones para el diseño de políticas culturales. Aquí nosotros hemos descubierto un espacio de trabajo muy interesante. De hecho, vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Casa Amarilla, que es una asociación de artistas muy interesante de la ciudad de Málaga, para empezar a organizar foros y espacios de discusión con los colectivos y con las comunidades de artistas, para entre todos juntos ver cómo podemos ir avanzando a un espacio que cumpla con los dos objetivos, la importancia de la comunicación y al mismo tiempo la importancia de la preservación de esa información. Pero la cuestión se complica todavía más cuando hablamos de las economías de la
las plataformas, que también tienen su pequeño papel en el ámbito del arte. Y en los últimos tiempos hemos asistido a una continua permeabilidad y expansión y consolidación de grandes compañías basadas, su modelo de negocio se basa en la economía de los datos, que están acumulando ingentes cantidades de información sobre exposiciones artísticas, con las que luego extraen conocimiento estratégico que venden a terceros, fundamentalmente sectores del mercado del arte, coleccionistas, etcétera. A veces esa información es proporcionada por los propios usuarios, infraestructuras menores, o los propios asociaciones de artistas que no tienen una infraestructura propia y encuentran aquí un espacio muy interesante para visibilizar su actividad y dan gratuitamente sus datos. Y claro, esto nos plantea algunos problemas sobre los que tenemos que pensar. El primer problema es que seguimos consolidando las lógicas de concentración, tanto de capital económico como de capital de información, unos cuantos actores globales, porque estoy hablando de unas cuantas plataformas que actúan y que operan a escala global. En segundo lugar, nuevamente lógicas extractivas, porque no se sabe muy bien qué contraprestación tienen las personas que están agregando de una manera gratuita esos datos que luego se monetizan para la producción de dinero que solamente llega a esos cuantos actores locales. Y en tercer lugar, y esto es lo que nos preocupa también mucho, es la privatización de una información que puede ser muy valiosa para el sector cultural y que si no ponemos ahora las bases para que eso esté libre y a disposición de los ciudadanos, pues dentro de poco tiempo, así como 5 o 10 años, no nos va a quedar más remedio que comprarla o simplemente no utilizarla y entonces utilizar el conocimiento generado pues por estos actores globales. Esto lo digo porque, esto explica por qué buena parte del proyecto que nosotros hemos desarrollado durante 2 años se ha basado en la producción de un corpus de datos de calidad. Y cuando digo de calidad, quiero decir un corpus de datos estructurado, semánticamente enriquecido, interrelacionado y exportable en formatos estándares, para que lo podamos utilizar nosotros como parte del proyecto, pero para que esté a disposición de todos los ciudadanos. De esta manera ahora lo voy a presentar, nos alineamos con uno de los requerimientos de la UNESCO en su informe de la economía creativa del año 2013, en la que nos combina a producir datos, especialmente en aquellos sectores donde no existen o son muy precarios, pero también nos alineamos con uno de los últimos informes del Foro Económico Mundial, en su informe de 2018 sobre el impacto de las tecnologías disruptivas en el ámbito de la economía creativa, que nos combina a producir datos, pero datos estructurados como un requerimiento fundamental para la producción de conocimiento estratégico. Bien, para la producción de este corpus del que ahora hablaré, hemos utilizado una infraestructura de la que ya disponíamos previamente, que se desarrolló en el marco del proyecto Exhibitium, desarrollado por el profesor Antonio Cruces Rodríguez, que ya conocen porque ha estado hoy aquí presidiendo una de las mesas. He de decir que esta infraestructura no es solo un repositorio de datos, es algo más complejo, porque lleva implementada una combinación de algoritmos que permite la captación y la captura de información digital sobre exposiciones artísticas que se produce a tiempo real en Internet, aunque para el proyecto Andalex lo hemos utilizado fundamentalmente como repositorio de datos. Está aquí y se puede consultar perfectamente. La arquitectura que está soportada por el proyecto Exhibitium, o el modelo de datos que configura la arquitectura del proyecto Exhibitium, sigue el modelo de una ontología representada en un grafo, es decir, las clases, los atributos y las relaciones que mantienen entre sí estas distintas clases. Fundamentalmente, la información que nosotros hemos recogido es lo que constituiría el core del dominio expositivo. Que por una parte, información, por supuesto, sobre las exposiciones, información sobre las instituciones que organizan, que financian, que colaboran en el desarrollo de las exposiciones, las personas implicadas, artistas, comisarios, grupos individuales, colectivos, directores de museos, etcétera. Las obras de arte, las compañías museográficas, que para nosotros eran muy importante, pero ha sido frustrante ver la poca información que había sobre esta cuestión, y lo que nosotros llamamos las inscription devices, utilizando una terminología muy laturiana, los dispositivos de inscripción, donde fundamentalmente registramos catálogos, pero por dispositivo de inscripción entendemos cualquier dispositivo que sea capaz de registrar información
o documentar lo que ocurre en una exposición artística o expandir los discursos curatoriales. Hemos visto antes exposiciones virtuales, reconstrucciones de exposiciones, vídeos, fotografías, es decir, todo aquello que preserve la memoria de la exposición y al mismo tiempo que sea capaz de expandir los discursos curatoriales que plantea la exposición. Para nosotros, y por eso la forma de grafo, era fundamental también capturar la multidimensionalidad de las relaciones que mantienen entre sí los actores que forman parte de este sistema. Porque nuestra aproximación al ámbito de las exposiciones artísticas es en términos de ecosistema cultural. Es decir, nosotros entendemos el ámbito de las exposiciones artísticas como un tipo de ecosistema cultural en el que la exposición es el objeto cultural que pone en relación, que pone en comunicación a actores muy heterogéneos que van construyendo redes y sistemas entre ellos. Por tanto, para nosotros capturar esa multidimensionalidad de las conexiones era muy importante. De hecho, este es el esquema de la base de datos relacional y este es el esquema de la base de datos en grafo que tenemos en Neo4j para poder todavía explorar aún más, de una forma mucho más compleja, las relaciones que forman parte de este sistema. Por supuesto, cada una de las clases tiene su modelo de datos. No voy a explicar todo esto, simplemente para decir que es un modelo muy granular. Estamos registrando información muy precisa, detallada y exhaustiva de nuestras clases, lo que, claro, nos permite luego explorar el sistema desde distintas dimensiones y de distintas variables. Hoy solamente vamos a ver unas cuantas porque no nos daría tiempo a mucho más. Bien, lo que sí me interesa precisar es que este modelo de datos, el modelo conceptual de dominio, se diseñó ad hoc para el proyecto, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2015 nos dimos cuenta de que no existía ningún estándar de metadatos específico ni ninguna ontología específica previamente diseñada para poder registrar y codificar toda la problemática y toda la casuística que tiene que ver con las exposiciones artísticas, así que desarrollamos un modelo ad hoc. Este modelo podemos decir que es el único modelo integral que existe ahora mismo en el ámbito de las exposiciones artísticas. Está publicado en la revista Digital Scholarship in the Humanities de la Universidad de Oxford, está accesible en GitHub. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar para su formalización en una ontología en RDF, en lenguaje OOL. ¿Para qué? Para convertirlo en un esquema global que pueda ser utilizado por todos los proyectos, instituciones culturales que quieran utilizar ese esquema y sobre todo también que nos permita a nosotros publicar los datos como Liquid Open Data y por tanto alinearnos con los requerimientos de la web semántica. Bien, este es el corpus, el dataset, la colección, como queramos llamarlo, el repositorio que hemos construido durante estos 2 años, que le hemos dado el nombre de Andalex. Como siempre, es un tamaño a fecha del 10 de junio de 2019. ¿Por qué? Porque es un repositorio que está creciendo continuamente, no paramos de desarrollarlo. De hecho, cuando hicimos el otro día una prueba, pues ya vimos que los actores habían incrementado y que las exposiciones habían crecido. Por tanto, es un repositorio que crece continuamente. Para entender cómo se constituye este repositorio, es importante tener en cuenta que nosotros hemos recogido información sobre todas las entidades culturales en las que hemos detectado actividades positivas relevantes desde el punto de vista de la cultura artística, independientemente de su localización territorial, de su tamaño y de su relevancia institucional. ¿A qué me refiero con esto? Que hemos tomado como base el concepto de entidad cultural que propone Juan Freire en el año 2009, en el que junto a lo que conocemos habitualmente como instituciones, es decir, aquella a la que reconocemos una forma legal, una estructura jerárquica que forman parte de nuestro sistema del arte, también hemos tenido en cuenta todas aquellas comunidades informales, redes de artistas, asociaciones, colectivos, museos locales, que operan muchas veces fuera del sistema del arte. Claro, esto hace que el tipo de información que está en Andalex sea muy exhaustiva, muy amplia y que supere ampliamente, y valga la redundancia, la información que ahora mismo puede haber en los directorios que hace el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía o en los propios directorios de la Consejería de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y sobre todo lo expande en 2 direcciones. En primer lugar, porque hay muchas más entidades privadas registradas en
en Andalex. Ahora veremos por qué esta cuestión de las entidades privadas es importante. Y, en segundo lugar, porque nosotros no nos hemos circunscrito a la definición de museo, es decir, los museos que aparecen registrados en el Registro Andaluz de Museos, que, como sabemos, tienen que tener un requerimiento concreto y cumplir con una serie de condiciones para aparecer en el registro, sino cualquier entidad que desarrolle actividad expositiva relevante. ¿Por qué? Porque si nos restringíamos a la definición institucional de museo, la fotografía que íbamos a tener del ecosistema va a ser muy reducida, y nuestro objetivo era tener una fotografía lo más amplia posible. Y aquí algo que es muy importante. Efectivamente, nuestro objetivo era tener una fotografía lo más amplia posible, lo más exhaustiva posible, pero nunca una fotografía debe confundirse con un retrato fidedigno de la realidad. Un repositorio de datos, y eso lo diré siempre, lo digo siempre, es una representación de la realidad. Estamos representando de la realidad con una serie de datos, de acuerdo con la información de la que disponemos, y con un modelo de datos que nosotros intentamos que sea lo más coherente, como cómo funciona el campo, pero que no deja de ser un modelo de datos. Y esto es muy importante porque si no hacemos esta aclaración empezamos a confundir datos con realidad, y eso puede ser muy, muy peligroso. Tal es así que, para entender cómo se configura el corpus, ahora diré los problemas que hemos tenido para captar y para recoger información, porque además de ese escenario general al que yo me refería anteriormente, pues cada vez que nos vamos más atrás en el tiempo, el registro de la información se convierte casi en una cosa heroica. Y a partir de 2008 hacia atrás, la información digital prácticamente ya no existe, con lo cual, bueno, pues recurriremos a la hemerografía. Pero la hemerografía de la información, como ya sabemos, es muy parcial. Bueno, pues recurriremos a los catálogos, pero los catálogos no siempre se producen, especialmente en las infraestructuras más locales o con menos recursos. Bueno, pues recurriremos directamente a los responsables de las entidades. Y aquí la problemática, y tengo ahí a mi equipo que me está mirando y diciendo, sí, es muy compleja o muy diversa, porque hay quien ha aportado la información que tenía, con lo cual la hemos podido implementar. Hay quien nos decía que esa información no se había recogido y que la documentación estaba perdida. Hay quien dice, bueno, es que eso ya se hizo cuando había otro responsable y ahora ya no sabemos dónde está, o simplemente ni siquiera no atendía. Esto hace que el análisis, o los primeros análisis que vamos a mostrar ahora, el rango temporal que hemos elegido de 2008 a 2018, porque es donde tenemos la información más consistente, aunque el corpus es de 2000 hasta 2018 y seguiremos trabajando para poder recuperar y reconstruir de alguna manera esa información. Bien, antes de pasar a los análisis, primeros análisis previamente dicho, tengo que referirme muy brevemente, en un minuto, al sistema Pathfinder, porque Pathfinder es el sistema que complementa al sistema ExpoFinder, y este sí ha sido desarrollado en el marco de este proyecto de investigación, y nuevamente es un desarrollo del profesor Antonio Cruces Rodríguez. El sistema Pathfinder lo que nos permite es una interfaz, bueno, es un sistema complejo, hablamos de interfaz porque lo que nos permite la consulta de la información que se encuentra recogida en ExpoFinder, donde está el corpus Andalex, pero fundamentalmente lo que nos permite es el análisis, la visualización y la exportación de los datos que se encuentran allí. Por tanto, fundamentalmente es una herramienta para la producción de conocimiento, no solamente un portal de consulta, y por eso se ha implementado pues, con toda una serie de funcionalidades de estadística descriptiva, análisis de redes, análisis geoespaciales, algunos algoritmos para extraer índices de relevancia, y algunas de las imágenes que voy a mostrar son análisis hechos con Pathfinder, otros no. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema exportable que nos permite utilizar nuestros conjuntos de datos con otros software que también nos pueden dar conocimiento relevante sobre ese conjunto de datos y esa información que nosotros tenemos registrada. Bien, con respecto al análisis, tengo que enfatizar esta cuestión. Lo que vamos a presentar son primeros resultados. Tenemos el corpus y hemos querido ver qué visiones nos da el corpus sobre cómo se configura el ecosistema expositivo andaluz, cuáles son esas primeras visiones, cuáles son sus principales lógicas de comportamiento y cuáles son los actores que pueden ser relevantes. Como digo, visiones porque siempre es importante hacer una primera aproximación, porque de ahí emergen nuevas preguntas y de ahí emergen nuevas líneas sobre las que ir desarrollándose.
Bien, en primer lugar lo que nosotros nos planteamos, la primera dimensión que quisimos analizar, a ver cómo se configuraba, es la que tiene que ver con las entidades culturales o las infraestructuras culturales dedicadas a la actividad expositiva, haciéndonos tres preguntas fundamentalmente. En primer lugar, ¿cuál es el reparto territorial para detectar pues, los puntos estratégicos, pero también los vacíos? ¿Cuál es la lógica geoespacial entre distribución y concentración para ver cuál es el modelo territorial que configura la región? Y, en tercer lugar, cuál es su significatividad, si es que podemos utilizar esta palabra, desde el punto de vista de su capacidad dinamizadora del ecosistema. Bien, por lo que concierne al reparto territorial, en esta gráfica, donde está el reparto de las entidades culturales que nosotros tenemos registradas en Andalex, distribuidas por provincias, y en esta métrica donde tenemos el porcentaje de concentración de entidades culturales por provincias, ya empezamos a ver que el papel importante o relevante, como queramos llamarlo, que va a jugar Málaga en todo este proceso. Pero estos datos se hacen más informativos cuando los observamos en la proyección cartográfica, que es lo que tenemos aquí. En esta proyección cartográfica tenemos las entidades representadas según su titularidad pública, que son las estrellitas, y según su titularidad privada, que son los triángulos invertidos. ¿Bien? Pues de acuerdo con esta proyección cartográfica, lo que predomina, o lo que parece que predomina, es una lógica de concentración, es decir, una lógica de hubs, donde la mayor parte de las entidades culturales se van concentrando en las capitales de provincia, que son estas que tenemos aquí, y eso también se constata en la métrica de los porcentajes de concentración de entidades culturales por ciudades, donde en la parte superior aparecen las capitales de provincia, pero además con importantes saltos cuantitativos entre las diferentes ciudades, y sobre todo el salto cuantitativo importante entre Sevilla, Málaga y el resto, convirtiendo a Sevilla y Málaga en los dos grandes atractores de este ecosistema, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, aunque con distintas lógicas de comportamiento, como ahora vamos a ir viendo. Por tanto, un primer rasgo sería esa lógica de hubs, que por otra parte es una lógica habitual, y por otra parte el otro rasgo serían los grandes desequilibrios que existen, o las grandes diferencias que existen en los niveles de concentración de entidades en el territorio, generándose por tanto esta gráfica de grandes niveles y grandes desigualdades desde el punto de vista del reparto territorial de las entidades culturales en Andalucía. Bien, cuando vemos estos datos, cruzándolo con la densidad, es decir, el número de entidades por 1000 habitantes, vemos que la cuestión ya se reequilibra algo más, con este caso aquí anómalo de Álora, que sería interesante analizar. Pero claro, aquí empiezan a plantearse preguntas, es decir, nos planteamos, por ejemplo, ¿cuál es el índice de densidad óptimo? ¿Cuándo podemos decir que ya no caben más entidades en una ciudad porque ya se ha alcanzado el óptimo índice de densidad? ¿Y cuál es la capacidad que tiene de absorber una ciudad en función de su población, entidades culturales? ¿Y cuál es la capacidad que tiene teniendo en cuenta el público flotante, es decir, los habitantes flotantes que van a llegar a esa ciudad? ¿Puede ser la densidad un instrumento para decidir cuántas entidades se sitúan en un territorio? ¿Quiere decir eso que los municipios menos poblados van a tener menos entidades culturales o tienen derecho a tener menos entidades culturales que los más poblados? Son preguntas que, viendo las gráficas, empezamos a plantearnos, empezamos a cuestionarnos y sobre todo a plantear como líneas de investigación y como líneas de desarrollo. De hecho, con Cultureplex tenemos ahora un proyecto para poder calcular el índice de saturación de las ciudades en función de las entidades culturales que se encuentran situadas en ellas. Bien, volviendo a la proyección cartográfica, otro elemento, otro factor que nos llama la atención es la alta densificación que encontramos de entidades culturales en el litoral malagueño, fundamentalmente en la provincia de Málaga, pero más concretamente en el litoral malagueño, y de hecho eso también se comprueba viendo la métrica del porcentaje de concentración de entidades por ciudades, como además de las capitales de provincia, la mayor parte están ocupadas por localidades que están en Málaga o que forman parte del litoral malagueño, con lo cual esto se presenta como este espacio se nos presenta como un espacio de potencial capacidad estratégica, digamos, para el desarrollo de este tipo de políticas culturales. Pero
la proyección cartográfica también nos permite ver cosas que quizás desde otro punto de vista se nos pasarían desapercibidas, especialmente cuando adoptamos como elemento de análisis el límite provincial, la provincia, porque a veces estos espacios estratégicos desbordan los límites provinciales. Y a mi modo de ver, esto es lo que sucede justo en el centro de la región, donde encontramos una interesante concentración o proximidad territorial de entidades culturales con actividad expositiva que comprendería el norte de Málaga, el sur de Córdoba, la parte suroriental de Sevilla y la parte occidental de Granada, donde aparece que podría constituirse un interesante clúster cultural dedicado a la actividad expositiva justo en el centro de la región, que de alguna manera también sería una posibilidad de aminorar esa tendencia a la concentración en las capitales de provincia o al desplazamiento a la fachada litoral, que es otra de las dinámicas que solemos observar. De hecho, justamente aquí en la fachada litoral es donde encontramos otro interesante espacio de potenciación estratégica, que sería toda una línea continua que va desde Algeciras, por supuesto la fachada litoral malagueña, pero que llegaría hasta Granada y que incluso podríamos continuar hasta Almería, y que podría constituirse en un interesante corredor cultural de actividad expositiva. Para profundizar en cuáles son las dinámicas, la lógica geoespacial que configura digamos, el espacio o el ecosistema expositivo andaluz desde el punto de vista territorial, hemos explorado, como digo, esa lógica, digamos, de distribución, concentración, y para eso hemos utilizado como base el índice de concentración de Herfindahl, que es un índice que se utiliza en economía para medir la concentración de un mercado, de tal manera que un elevado índice de Herfindahl supone un mercado muy concentrado y, por tanto, altamente competitivo. Y el que hemos utilizado como base para elaborar lo que hemos llamado el índice de concentración provincial, que lo que hace es medir la concentración o distribución de entidades culturales dentro de una provincia, que es justamente lo que tenemos aquí. Aquí vuelvo a destacar, lo más significativo es la posición que vuelve a ocupar Málaga, como una de las provincias que tiene un menor índice de concentración, y por tanto es la provincia que tiende a redistribuir más ampliamente las entidades culturales en su territorio. Está por detrás de Cádiz y de Huelva, es cierto, pero teniendo en cuenta que Málaga tiene un mayor porcentaje de concentración de entidades, el hecho de que tenga un bajo índice de concentración provincial implica que, digamos, hace mucho más significativo esa capacidad para redistribuir ampliamente las entidades culturales en el territorio, y sobre todo se ve si lo comparamos, digamos, los espacios que ocupan Málaga aquí, Cádiz aquí, Huelva, y sobre todo si lo comparamos con Sevilla, que, como habíamos dicho, es el otro gran atractor y que parece, de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, que representaría el modelo contrario, es decir, es la provincia que tiene el mayor índice de concentración y, por tanto, la que juega más con los procesos de concentración, de centralización, frente a procesos de descentralización, que sería lo que encontraríamos en la provincia de Málaga. Bien, bueno, eso es lo que, para verlo aquí, esta es la concentración que encontramos en Sevilla, justo vimos en la capital, digamos, un gran nodo, y también en el área metropolitana que circunvala la ciudad, y muy especialmente en la zona occidental, donde encontramos también un hub importante de entidades culturales. Bien, la distribución de entidades según su titularidad, es decir, si pública o privada, pues también resulta significativa y es un factor importante a tener en cuenta desde el punto de vista de la economía creativa. En líneas generales, si tenemos en cuenta la totalidad de Andalucía, vemos que hay un predominio de las entidades públicas sobre las privadas, pero más significativo resulta cuando desagregamos los datos por capitales de provincia, porque aquí observamos que, pese a que existe casi un reequilibrio entre públicas y privadas en las capitales de provincia, con un ligero predominio de las privadas en Córdoba y en Huelva, lo más significativo es comprobar el papel relevante que las entidades privadas tienen en Málaga y en Sevilla, y especialmente en Málaga, donde la diferencia con respecto a las públicas es mayor. Con lo cual,
Este grado de relevancia que tienen las entidades privadas en Málaga y en Sevilla también se observa aquí en este diagrama de dispersión, donde vemos que aquí estos dos nodos que aparecen muy separados del resto son Málaga y Sevilla, con lo cual nuevamente vuelven a aparecer como atractores de esas entidades privadas que se van situando en su territorio, aunque aquí, digamos, en el histograma lo que podemos ver también es que hay otras entidades que destacan, otras localidades que destacan por la ubicación de entidades privadas, como puede ser Marbella, como puede ser Estepona, Fuengirola, es decir, nuevamente en toda la fachada litoral de Málaga, lo cual son datos muy interesantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la economía creativa. Este papel prevalente que asumen las entidades privadas en Málaga y en Sevilla, también aquí tenía el mapa para que se vea la distribución, cómo más allá de las capitales de provincia, el resto, digamos, del territorio está prácticamente ocupado por entidades públicas, que son las que aparecen con el estrellita. Bien, como decía, este papel prevalente que tienen las entidades privadas en Málaga y en Sevilla fundamentalmente, también se observa o se constata desde el punto de vista de su capacidad para dinamizar el ecosistema expositivo, puesto que, como vemos aquí, el mayor volumen de las exposiciones que se celebran en cada una de las capitales de provincia está fundamentalmente representado y constituido por entidades de titularidad privada, muy especialmente en Málaga, donde también, digamos, la diferencia aparece bastante acusada. Y este papel relevante que desempeñan las entidades privadas en el ecosistema expositivo también lo podemos ver en este diagrama de relevancia que se ve regular en esta pantalla y con tanta luz, pero el diagrama de relevancia es una de las visualizaciones que tenemos implementada en Pathfinder, que lo que hace es representar, en este caso concreto, las entidades más relevantes en función de su actividad expositiva a partir de una cuantificación métrica, y justamente las que tenemos en este cuadrante, que es donde aparecen graficadas las entidades más relevantes, son entidades privadas, ustedes no lo ven, pero yo se lo digo, galerías de arte, tanto en Málaga como en Sevilla. Y ese papel prevalente de las galerías de arte en la configuración del ecosistema expositivo también aparece aquí en esta métrica, donde están las instituciones culturales en función de su capacidad para aportar exposición en términos de volumen de exposiciones al ecosistema expositivo. Por eso decía anteriormente que es muy importante ampliar el registro o el espectro de la información que estamos registrando este tipo de entidades, porque son fundamentales para entender cómo se configura el ecosistema expositivo, y son muy importantes también desde el punto de vista de la economía creativa. El análisis de la ratio entre el número de entidades y el número de exposiciones organizadas también es significativo, porque nos da una idea de la capacidad dinamizadora que tienen estas entidades, y nuevamente vemos que Málaga es la que vuelve a liderar todos los índices en todos los tipos de entidades, lo que nos da una idea de la capacidad dinamizadora que tienen las entidades radicadas en Málaga. Es decir, no solamente es que haya muchas, sino que son dinámicas, y sobre todo es interesante ver el papel prevalente de las entidades mixtas, sobre todo si lo comparamos con el resto de lo que ocurre en la región, lo que hace de la colaboración público-privada uno de los factores distintivos de la dinámica expositiva en la provincia de Málaga. Por lo que respecta a la dinámica expositiva propiamente dicha, y como todo esto digo, y lo seguiré diciendo, son visiones generales que nos permiten tener una aproximación general cómo se puede y cómo se configura este ecosistema. En relación con la dinámica expositiva, nos ha interesado tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, nuevamente la distribución territorial, para detectar los puntos estratégicos y sobre todo ver si existe una correlación entre esa distribución territorial de entidades y la dinámica expositiva. En segundo lugar, la dinámica, la serie temporal, para ver la evolución, y el análisis de algunas de las variables sociodemográficas. En relación con las exposiciones, con el reparto territorial, pues la geografía expositiva efectivamente es dependiente de esa distribución territorial de entidades que acabamos de ver, de tal manera que casi el 71% de las exposiciones que se celebran en Andalucía, de las que nosotros tenemos registradas en Andalex, del año 2008 al año 2018, se concentran en las capitales de provincia, apareciendo nuevamente Málaga,
y Sevilla como los dos grandes atractores, con lo cual nuevamente ese desequilibrio, esa diferencia en los niveles de concentración vuelve a ser uno de los elementos diferenciadores de este ecosistema. No obstante, aquí Málaga aparece con un índice mayor, lo que quiere decir que la correlación no es directa entre el número de entidades que eran mayores en Sevilla, sino, como hemos visto, en función de la capacidad dinamizadora que tienen estas entidades, lo cual por otra parte es de sentido común. Bien, como digo, por tanto, lo interesante es ver esos distintos niveles de concentración de exposiciones que encontramos en la configuración del ecosistema expositivo. Se ve en este mapa de clusterización, pero también se ve en los índices de relevancia que extrae Pathfinder, donde construimos una escala donde aparecen las localidades ordenadas según su relevancia en la actividad expositiva. Y si nos damos cuenta en el valor normalizado, que es el que tenemos aquí, si bien la diferencia entre Sevilla y Málaga no es muy grande, la diferencia con el tercero, que sería Granada, es significativa, porque está a casi 7 puntos respecto de Málaga, con lo cual el desequilibrio es importante. Y si vamos descendiendo la escala, vamos saltando cuantitativamente hacia esos grandes desniveles que volvemos a ver en el diagrama de dispersión, con lo cual al final se cumple la ley de Pareto, y es que solamente unos cuantos actores son los que acaban acumulando, en este caso, el mayor volumen de exposiciones. Si volvemos al índice o a la escala, mejor dicho, de relevancia en función de las localidades, en función de la actividad expositiva, también observamos que más allá de las capitales de provincia, que serían las que están situadas en el primer cuartil, empiezan a aparecer entidades o localidades, por supuesto, con un índice Z ya muy pequeñito, pero son todas ellas localidades que vuelven a estar situadas en la provincia de Málaga o en el litoral malagueño. Con lo cual se confirma ese escenario que habíamos intuido previamente, es decir, de la alta o de la potencialidad estratégica que tiene, digamos, este espacio, no solamente porque acumule muchas entidades, sino además porque tiene una actividad expositiva muy potente que se ve en este mapa de los distintos clústeres que se van articulando en torno a la capital, pero también en todo el litoral malagueño. Esta capacidad motora que de pronto tiene Málaga, que no solamente acumula el mayor número de exposiciones, sino que además aglutina el mayor número de localidades con actividad expositiva relevante, también se observa en el análisis dinámico en la serie temporal. Aquí tenemos representadas el porcentaje de exposiciones de las capitales de provincia. Y además del salto cuantitativo que se observa entre Sevilla y Málaga, que son estas dos líneas de aquí, lo interesante es ver la inversión en la tendencia, es decir, por una parte Málaga, que pasa de algo más del 20% a casi el 40% en 2018, mientras que Sevilla, de algo más del 30%, desciende al 20% en 2018. Un simple dato descriptivo, casuísticas, problemáticas, en eso estamos, es decir, en eso es lo que queremos ahora ahondar, y aquí simplemente es la descripción de lo que está pasando, de acuerdo con los datos, como digo siempre, que nosotros tenemos registrados. Un panorama muy similar aparece cuando utilizamos el porcentaje por provincia, es decir, de todas las exposiciones celebradas en la provincia. Vemos que prácticamente la tendencia es muy parecida, en la tendencia decreciente de Sevilla, la tendencia creciente de Málaga, el ligero repunte aquí de Granada. Es verdad que una tendencia decreciente al final del periodo, con una tendencia ligeramente creciente. Tenemos que estar pendientes de qué ocurre en los próximos años para ver si estas tendencias se confirman, si no se confirman, o si son cuestiones puntuales. Bien, para la serie temporal también nos ha interesado ver la lógica nuevamente de concentración y distribución, sobre todo para tener una idea de cómo se contrae o de qué manera el ecosistema se contrae o se expande. Por tanto, para eso hemos utilizado nuevamente el índice de Herfindahl para elaborar el índice de concentración provincial, en este caso de las exposiciones, que lo que mide es el grado de concentración o distribución de exposiciones en el territorio. Y aquí algunas cosas son interesantes. En primer lugar, volvemos a encontrar que Málaga, que es la que está aquí, es la que tiene un índice más bajo. Lo que quiere decir que nuevamente es la que tiende a redistribuir más ampliamente las exposiciones en su territorio, frente a lo que es una dinámica más generalizada. Todas tienen un índice más elevado, muy similar pero más elevado, con lo cual frente a una dinámica de concentración, lo que encontramos en Málaga es una tendencia más a la descentralización.
Pero hay otra cosa que nos ha resultado muy significativa, eso también es una cuestión que queremos explorar, y es que el comportamiento de este índice no es el mismo para todas las provincias. Hay provincias en las que el índice es móvil, como es el caso de Huelva, con un importante decrecimiento en el año 2012, en el año 2015 Jaén, en el año 2016 Cádiz, por supuesto siempre después de la crisis, pero lo interesante es ver que este decrecimiento se correlaciona con un incremento en el número de exposiciones. Lo que quiere decir que a mayor número de exposiciones lo que hace el ecosistema en estas provincias es que se expande, porque otras entidades, otros actores se incorporan al ecosistema, haciéndolo crecer no solo en volumen de exposiciones, sino también en espacio territorial. Claro, esto dura poco, esto dura poco, porque enseguida volvemos a recuperar el índice de concentración elevado y con lo cual nuevamente una contracción del sistema que resultaba muy significativa en 2017, donde todas las provincias parece, digamos, avanzar hacia esa contracción del sistema. Sin embargo, si observamos en Málaga, en Sevilla y en Granada, pero fundamentalmente en Málaga y en Sevilla, que son estos dos grandes atractores que nos interesan como configuradores del ecosistema, observamos que el comportamiento del índice es distinto, es decir, es un índice que se mantiene muy estable durante todo el periodo, independientemente de la varianza que observamos en las exposiciones. Lo que quiere decir que en estas provincias lo que tenemos es un ecosistema expositivo muy estable, que no varía, que no depende ni se correlaciona con el número de exposiciones, que había un ecosistema configurado en el año 2008, que es donde empezamos la serie temporal, y es el mismo sistema, y en ese ecosistema donde se redistribuyen las exposiciones más o menos, con lo cual eso también nos permite una lectura de cuántos ciudadanos están accediendo a las exposiciones que se están realizando en términos provinciales, porque el ecosistema se mantiene, pero el número de exposiciones varía en cada caso. Podemos tener menos exposiciones y la misma concentración, con lo cual eso nos da una idea del alcance que pueden tener las exposiciones. En relación a las variables sociodemográficas, voy a ir rápido. Nos han interesado aquellas sobre todo que nos permiten explorar o empezar a explorar procesos que tienen que ver con reequilibrio social e igualdad de oportunidades. Y por supuesto una de ellas es la dinámica expositiva en relación con la distribución de hombres y mujeres en el ecosistema o en el sistema expositivo. En términos generales, es decir, tenemos una imagen global de lo que ocurre en el sistema expositivo andaluz para todo el periodo. La distribución porcentual de exposiciones pues, nos da un claro desequilibrio. 42% mujeres, 68% hombres. No lo hemos desagregado porque cuando desagregamos prácticamente el porcentaje entre artistas y comisarios, que son los dos grandes actores del sistema expositivo, es prácticamente igual. Y si vemos el promedio, pues vemos que efectivamente la presencia de los hombres en el sistema expositivo prácticamente duplica al de las mujeres. Bien, tenía aquí esta gráfica, que esta es una gráfica de distribución porcentual en toda España, para ver que no hay una diferencia muy acusada entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel andaluz. Pero esto tenemos que tomarlo con prevención, porque es una gráfica que teníamos del año 2010 al año 2016. No estamos cubriendo todo el periodo temporal, pero a expensas de otras, porque que nosotros sepamos no existe una métrica que nos diga la evolución ni grafique la distribución hombres-mujeres a nivel nacional en el sistema expositivo, es una métrica que nos puede dar una pequeña aproximación de por dónde se mueve el sistema andaluz. Por lo tanto, más interesante quizá es ver la dinámica en la serie temporal, donde lo que sí observamos es una tendencia al reequilibrio de crecimiento de los hombres, crecimiento de las mujeres. El crecimiento es muy pequeño, 0,04, pero hay un crecimiento continuado, un crecimiento casi cercano al crecimiento lineal, lo cual esto es positivo, es decir, porque la tendencia es al reequilibrio. Cuando desagregamos por capitales de provincia y vemos en los subsistemas de cada una de las capitales de provincia cómo se establece ese reequilibrio, pues observamos que nuevamente Málaga es la que tiene un sistema más reequilibrado y la brecha mayor pues se situaría en Cádiz, digamos, en este caso. Y si analizamos las entidades consideradas individualmente, cuáles son las entidades que están contribuyendo con mayor porcentaje a la presencia de mujeres, digamos, en el sistema expositivo, pues esto es lo que nos sale. Es decir, estas serían las entidades
ciudades que tienen una mayor representación porcentual de mujeres en el sistema expositivo, pero fijémonos que no son muy elevados, es decir, que el que tiene un mayor representación porcentual es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con un 1,07, es decir, que tampoco es una representación porcentual muy elevada, pero además tenemos que seguir profundizando. Si vemos cuáles son de estas entidades las que realmente tienen un porcentaje mayor en el conjunto de sus exposiciones, solamente son las que están marcadas en rojo. Es decir, que aunque haya un aporte importante al ecosistema en general, en sus propios subecosistemas, todavía el índice de mujeres sigue siendo muy inferior, el porcentaje sigue siendo muy inferior al de hombres. Y podría dar más datos, es decir, aquí por ejemplo se ve que del total de las exposiciones que tenemos registradas, en el 75% hay más hombres que mujeres, frente al 19%, o más datos de las exposiciones individuales celebradas en Andalucía, bueno, celebradas, que están registradas en nuestro sistema, el 70%, más del 70% son exposiciones individuales de hombres, es decir, que podemos utilizar distintos elementos para calibrar esa presencia de las mujeres en el espacio expositivo, y uno de ellos es justamente ver qué ocurre con la edad, es decir, cómo la edad influye en la mayor o menor presencia de las mujeres en el ecosistema expositivo. Y lo que vemos es que en los primeros tramos de edad aparece un positivo reequilibrio en lo que podríamos llamar las edades tempranas, en las edades de incorporación al sistema de las artes, con lo cual podríamos decir que hay que en los primeros momentos la incorporación de hombres y mujeres se produce en términos de igualdad. Claro, aquí lo que sorprende es que a medida que nos vamos desplazando en los tramos de edad, lo que se produce es un decrecimiento exponencial de la presencia de mujeres. Hipótesis son las que tenemos que trabajar. Puede ser que a las mujeres les cueste más trabajo consagrarse en el sistema del arte, con lo cual una vez lanzado este primer empuje inicial, se les va prestando cada vez menos atención hasta que van desapareciendo en el ecosistema expositivo. También puede ser esto heredero de periodos anteriores, en los que a la mujer en líneas generales se les prestaba menos atención, entonces esto lo hemos venido arrastrando hasta ahora, o también periodos en los que el número de mujeres en la actividad profesional era menor, cosa que tendremos que cotejar con el número de graduados y graduadas en Bellas Artes en los periodos que corresponden a las generaciones que ahora están aquí, con lo cual es una línea de trabajo en la que tenemos que seguir avanzando para entender, desentrañar cuáles son las causas, la casuística que nos está generando este escenario, que de hecho es el que tenemos. En relación, la segunda dinámica que queríamos explorar, además de la distribución hombres-mujeres, era la distribución por los tramos de edad. Pero aquí sobre todo lo que queríamos calibrar era la presencia de artistas jóvenes en el ecosistema expositivo. Y lo que observamos en esta métrica, que es general de todo el ecosistema andaluz para todo el periodo, lo que más llama la atención sobre todo es el salto cuantitativo importante que hay entre los primeros tramos de edad y el resto, donde prácticamente ya las diferencias son imperceptibles, con lo cual parece que el punto de inflexión para ya consagrarse o tener una cierta perdurabilidad en el sistema del arte se situaría en la mitad de la treintena. De hecho, si volvemos a hacer uso del diagrama de relevancia de Pathfinder, que nos grafica cuáles son los grupos de edad más relevantes en función de su presencia en el ecosistema expositivo, nos damos cuenta que los grupos de edad son entre 50 a 59, 40 a 49, 60 a 69, es decir, que es un ecosistema mayor. De hecho, la edad media es 61,6 de los artistas que exponen o han expuesto en Andalucía en este periodo. Si volvemos a ver la dinámica temporal, pues observamos lo interesante es el cambio de tendencia, que por una parte vemos cómo los tramos de edad más tempranos tienen una tendencia al crecimiento frente a los tramos de edad mayores, que lo que hacen es tender al decrecimiento, con lo cual el ecosistema empieza a estar ocupado de una manera significativa, o empieza por lo menos, estamos en los inicios de empezar a ser ocupado de manera significativa por artistas más jóvenes, consagrándose de alguna manera esta edad, el tramo entre 36 y 45, como el de mayor visibilidad, el de mayor presencia en el sistema. Si desagregamos por capitales de provincia, pues vemos que Málaga es la que tiene un sistema
expositivo, un subsistema expositivo más joven, porque prácticamente el 40% de los artistas que exponen o han expuesto en Málaga son mayores de 45 años, con lo cual de alguna manera también es una pieza importante para entender desde qué punto de vista se están redistribuyendo o se están creciendo la presencia de artistas jóvenes en el sistema. Muy rápidamente, desde el punto de vista de la internacionalidad, estos son los datos que tenemos. Pero claro, esto hay que plantearlo de una manera más compleja. Estos son los datos brutos. Cuando desagregamos por tipos de entidades, la cosa cambia. Es decir, vemos que en el caso de los museos el porcentaje está mucho más distribuido, el 50% son españoles, con lo cual, y el resto son internacionales, con lo cual hay una redistribución casi del 50%. La cuestión cambia cuando vemos las galerías, el sector privado, donde fundamentalmente son españoles, con lo cual esto también nos da una medida para calibrar cómo se está construyendo ese espacio internacional, las distintas dinámicas de construcción del espacio entre lo nacional y lo internacional, y que lo tenemos que plantear de una manera más compleja y no solamente a partir de datos brutos porcentuales. Finalmente, y con esto ya voy a terminar, finalmente no porque sea lo único que hacemos en el proyecto, sino porque hay que terminar, voy a referir a una dimensión que para nosotros es muy importante, que es el análisis o la exploración de cómo o de qué tipo de estructura socioinstitucional emerge en la región a partir de la dinámica expositiva y sobre todo cómo se comporta. Como ya he dicho antes, para nosotros es fundamental, es decir, el marco teórico y el marco conceptual desde el cual abordamos la problemática y la idea de las exposiciones artísticas como ecosistemas culturales. Y por tanto era fundamental analizar cuáles son las conexiones, cuáles son las redes, o al menos una primera aproximación a qué tipo de estructura, qué tipo de red se está configurando en la región, en Andalucía. Existen muchos programas, análisis de redes, no obstante, nosotros en Pathfinder hemos implementado una funcionalidad que hemos llamado correlación, que lo que hace es medir las conexiones que se establecen entre los distintos actores que forman parte del sistema, por ejemplo, instituciones, comisarios, artistas, y también la frecuencia con la que determinados actores convergen y coaparecen en unas mismas exposiciones y, por tanto, estableciendo conexiones entre ellos. De hecho, una de las primeras cosas que nos ha permitido hacer este tipo de correlaciones es analizar la tendencia a la estabilidad o variabilidad de las conexiones en el sistema, es decir, la tendencia a establecer conexiones fuertes entre determinados actores que son reiterativas y se repiten siempre, o a establecer conexiones más dinámicas, heterogéneas, diversas, y que de alguna manera dota al sistema de una mayor dinamicidad, de una mayor plasticidad, y no lo cosifica en conexiones que son siempre las mismas. Y por los análisis que estamos haciendo parece que el sistema andaluz no tiende a establecer conexiones fuertes entre determinados actores. Por ejemplo, lo podemos ver en este diagrama de dispersión que grafica las conexiones entre entidades culturales. Los nodos mayores son entidades que siempre, digamos, son conexiones reiterativas entre las mismas entidades, y vemos que no son nodos muy numerosos. Este otro diagrama de dispersión que grafica las conexiones entre entidades y artistas, vemos que tampoco hay nodos grandes muy numerosos, y este otro que grafica las relaciones o las conexiones entre entidades culturales y comisarios, con lo cual tampoco vemos que existan nodos muy grandes, con lo cual podemos decir que el tipo de conexiones que se establecen en el sistema son diversas, son heterogéneas, son dinámicas, no están cosificadas en un tipo en concreto o en relaciones entre actores concretos. De hecho, los nodos singulares que encontramos aquí encuentran su lógica en la propia configuración institucional del sistema del arte que tenemos. Los nodos mayores conexiones entre entidades, ¿cuáles son? Los ayuntamientos que dependen, los museos que dependen de los ayuntamientos, los museos que dependen de las diputaciones, los centros que dependen de la Junta de Andalucía, lógico y normal, son los que tienen el mayor número de conexiones. En el caso de los artistas, conexiones lógicas de galerías que representan a artistas, y luego conexiones completamente previsibles, como la conexión fortísima entre la Casa Natal, el Museo Picasso y Pablo Picasso. Y en relación con los comisarios, pues igual, forma parte de la propia lógica institucional, en la que sabemos que muchos de los directores de museos son los encargados de hacer el comisariado de las exposiciones, y por tanto ahí aparecen también como una conexión esencial. Pero fuera de eso no encontramos
atractores o conexiones fuertes entre actores. Algo más en el caso de las conexiones entre comisarios y artistas, pero como vemos tampoco es decir, todos los nodos son de una cierta homogeneidad, es decir, no hay ningún nodo que destaque sobre los demás. Otro caso, otra cuestión es cuando hablamos de distribución, porque aquí sí que podemos ver que se cumple la regla de los sistemas libres de escala, es decir, que al final unos pocos actores son los que acaban acaparando el mayor número de conexiones, que es lo que ocurre con la relación entre entidades culturales y comisarios, que solamente un 7% son capaces de mantener conexiones con más de 3 entidades, y lo que ocurre en la distribución entre entidades culturales y artistas, que solamente unos 12 o un 13% son capaces de mantener relaciones con más de 3 entidades. Esto nos da una medida de la capacidad de llamar la atención o de atraer la atención, de captar la atención que tienen artistas y comisarios en este ecosistema en concreto. Y eso también pues, nos da una visión. He de decir que creo que ya habrán adivinado que el artista que tiene más conexiones es Picasso, pero esto hay que matizarlo, porque el mayor número, lo estoy diciendo grosso modo, pero el 90% de las conexiones de Picasso vienen de la casa natal y del Museo Picasso, lo que por otra parte es lógico, que son las dos entidades que están contribuyendo, y ahora vamos a ver en el grafo, a la presencia de Picasso en el sistema, pero eso también implica que desde el punto de vista de su visibilidad territorial está muy circunscrita a Málaga y a las localidades de Málaga, con lo cual también nos da un parámetro para calibrar cuál es la presencia y la visibilidad de Picasso en el ecosistema positivo andaluz. Picasso es que se merece una presentación por sí mismo, entonces aquí lo dejo y seguimos. Y ya finalmente, ya sé que voy a terminar, este tipo de conexiones donde mejor se ve es cuando las proyectamos en una estructura de red. Como saben, podemos utilizar distintos modelos de relaciones, porque además si tenemos un sistema multidimensional que capta o que captura distintos tipos de relaciones, pues podemos elegir en cada caso qué tipo de relación o qué tipo de modelo relacional proyectar. Nosotros hemos elegido este para hoy porque nos ha parecido interesante para cerrar la exposición, pero podríamos haber elegido otro, la proyección sería otra y las conclusiones y lo que veríamos en el grafo sería otra. Con este modelo relacional muy simple de entidades que conectan con artistas y con comisarios, este es el grafo que obtenemos, no sé si se pudiese bajar un poquito más la luz y se vería mejor. Bien, la primera idea que surge es que se trata de un grafo de tipo Gland cluster, es decir, todos los nodos, y son muchos, están conectados entre sí de algún modo. Lo cual es significativo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ecosistema muy amplio, es decir, no se detectan comunidades ni entidades completamente desconectadas del grafo o aisladas, todas están conectadas entre sí de algún modo. De hecho, es un grafo fuertemente conectado, porque de acuerdo con la computación, de los 2000 y pico nodos que hay, solamente unos 30 y tantos aparecen como... ¡Ay, sí, mucho mejor! Aparecen como poco conectados, ¿vale? Por tanto, por supuesto, lo que sí observamos, como ocurre en todo el sistema red, es un espacio central de mayor densidad donde se acumulan el mayor número de conexiones, y luego otros espacios también interesantes que, aunque no están completamente desconectados del sistema, pero tienen su propia entidad, y ahora vamos a verlo. En esta proyección del grafo, los nodos están representados según su grado de salida ponderada, es decir, los nodos que proyectan al exterior más conexiones, que de acuerdo con nuestro modelo relacional son las instituciones y los comisarios, que son los que más están contribuyendo a poner en circulación a artistas en el ecosistema. Bajo mi punto de vista, esta proyección, es decir, de los nodos que tienen el mayor grado de salida, es una de las más significativas para entender cómo se configuran los ecosistemas expositivos, debido al papel fundamental que tienen las instituciones y los comisarios en la toma de decisiones de qué artistas se exponen y qué artistas circulan. Por tanto, entender cómo se configura esa lógica y cuáles son los actores relevantes en ese sistema es fundamental. Y estos son los que aparecen como nodos más relevantes desde ese punto de vista en el sistema. Y aquí aparece la métrica de las entidades y comisarios que tienen un mayor
grado de salida y, por tanto, los que están más contribuyendo a la configuración de ese ecosistema, que están el CAC Málaga, que además aparece justo en el centro del sistema, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y, por supuesto, la Consejería como uno de los factores, uno de los entidades fundamentales en la configuración del sistema a partir de todas las conexiones que establece y que, de hecho, se encuentran aquí en la métrica graficada. Además de esto, bueno, de hecho sí, lo que quería decir es que estos actores son fundamentales también para la configuración de este espacio central de alta densidad, y esto se ve muy bien si aplicamos el filtro máximo de K-Core. Nos encontramos con el sistema más ampliamente o más fuertemente conectado, que configuraría el núcleo, por así decirlo, de todo el sistema, y que son estos actores que aparecen aquí. La última proyección que tenemos es esta, que es donde hemos proyectado el índice de modularidad. Como saben, el índice de modularidad lo que nos permite es detectar aquellas comunidades que tienen o que están más estrechamente conectadas, son más visibles dentro del sistema, y en líneas generales estas comunidades son verde, las que están relacionadas o asociadas con el Centro de Arte Contemporáneo, que hemos visto antes; rojo, las que están conectadas con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; azul, las que están conectadas con el MECA; en rosa fucsia, aquí tenemos una miscelánea donde aparece, por una parte, la Fundación Picasso, Casa Natal, el Museo Picasso, el Carmen Thyssen, el Centro Pompidou, el Museo Russo, y luego una miscelánea del Museo de Bellas Artes de Granada, Museo de Bellas Artes de Sevilla, y aquí una comunidad menor en amarillo que estaría formada fundamentalmente por entidades que dependen de diputaciones y de ayuntamientos, y aquí una interesante comunidad de entidades malagueñas, entre las que se encuentran galerías de arte, asociaciones de artistas, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, etc. Con lo cual es significativo que tengamos Málaga en el sistema dividida en 3 comunidades distintas, conectadas entre sí, porque el grafo está conectado, habrá que ver cuáles son los actores que la conectan. Pero es significativo ver cómo el propio ecosistema cultural malagueño se articula en 3 comunidades diferenciadas, y esto nos da materiales para pensar qué tipo de ecosistema queremos construir en Málaga, si es este, si es otro, si queremos uno más conectado, si se está bien, si no está bien. Nos dan materiales para pensar y para seguir reflexionando. Los nodos están representados según su grado de intermediación, por tanto son los que tienen mayor capacidad para establecer puentes entre las distintas comunidades, para establecer conexiones entre los nodos y, por tanto, para dar una cierta cohesión, digamos, al sistema. Y en esta última proyección lo que tenemos son los nodos representados por su valor de eigenvector. El valor de eigenvector lo que da son los nodos mejor conectados dentro de la red, la que tiene las conexiones, podríamos decir, de más calidad, más valiosas, y prácticamente casi todos ellos se concentran en estas comunidades que hemos identificado de aquí, del Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CAC Málaga, el MECA, algunas también interesantes aquí, en este ecosistema de galerías y de colectivos de artistas, y luego un nodo interesante, que es este de aquí, que no lo tengo marcado, pero yo se lo digo, este es Picasso, como un nodo importante que bebe directamente de la Casa Natal y del Museo Picasso, pero que significativamente se coloca en este espacio casi de conexión entre estas 2 comunidades que habíamos identificado en el grafo, comunidades que emergen del propio ecosistema malagueño. Concluyendo, ay, Dios, he hablado demasiado. Bien, espero era mi interés haber demostrado que nuestro proyecto contribuye a minorar esa precariedad informativa y deficiencia informativa, sobre todo en términos de datos, de estructuración, que caracteriza la información sobre exposiciones artísticas, no solamente en Andalucía, sino a nivel general. Espero también poder haber demostrado que nuestro corpus, el Corpus Andalex, ofrece datos estructurados, datos valiosos, del que se puede extraer conocimiento. Lo que hemos mostrado aquí es simplemente unos muy primeros análisis, pero del que se puede extraer conocimiento para que nos ayude para ver cómo se configura el ecosistema y que nos ayude a la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales. Dado que esta es la primera vez que se hace un análisis sistemático del ámbito de las exposiciones artísticas, entendido como un subsector cultural, como una entidad en sí, creo que los datos, aunque preliminares, y tendremos que seguir trabajando sobre ello, nos da un interesante estado de la cuestión,
de cómo se configura este sistema, cuáles son sus lógicas de comportamiento, cuáles pueden ser sus actores relevantes, cuáles son las líneas, preguntas que nos debemos plantear. Vemos algunos datos interesantes, como ese interesante reequilibrio en la distribución hombres-mujeres o el mayor incremento de la presencia de atletas jóvenes en el sistema, pero eso es algo sobre lo que tendremos que estar atentos en los próximos años. Todos los que nos sentimos concernidos e involucrados tenemos que estar atentos a ver cómo evolucionan esas variables para que realmente podamos construir un ecosistema más reequilibrado y que dé igualdad de oportunidades para todos. Y la otra cuestión quizás significativa, me sabe mal decirlo porque estamos en Málaga, pero creo que se ve claramente el papel prevalente que ha tenido Málaga en todo este proceso y que habrá que ver. Habrá que ver y habrá que plantearse muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de sostenibilidad, con cuestiones de capacidad de absorción de públicos. Nos queda mucho por hacer, no hemos estudiado porque no era parte del proyecto el impacto económico que tienen las exposiciones, no hemos estudiado porque tampoco era parte del proyecto el impacto que tienen directamente las comunidades locales, su capacidad para construir valor simbólico, para el diseño de identidades, para la cohesión social. Son esas las dimensiones en las que queremos seguir trabajando en los próximos meses y en los próximos años. Lo importante, como ayer hablábamos, es que tenemos un repositorio de datos, que tenemos la información, que tenemos el conocimiento, que tenemos mecanismos, que tenemos estructuras para poder hacerlo, que tenemos experiencia y sobre todo que tenemos voluntad de hacerlo, y nuestra idea, y yo espero que podamos contar con el apoyo institucional para poder hacerlo, es constituir en la Universidad de Málaga, en relación y en colaboración, por supuesto, con todas las instituciones culturales, por supuesto con la Junta de Andalucía, es el observatorio del ecosistema expositivo andaluz, para que podamos seguir produciendo conocimiento que nos ayude a hacer de este importante subsector cultural, que es el de las exposiciones artísticas, un factor de verdad de progreso económico, de desarrollo social y de bienestar territorial. Muchas gracias. No sé si hay duda o está todo ya abordado. Bueno, pues felicidades, soy Amelia Sanz de la Universidad Complutense de Madrid y la verdad es que estoy asombrada del trabajo que ha debido ser producir una cantidad de un corpus de datos de calidad estructurados como el que habéis tenido. Eso de entrada, mi asombro, ¿no? por el trabajo que hay detrás. Y luego, bueno, has mostrado muy bien la visualización, pero yo quisiera insistir en algo que has pasado, sobre lo que has pasado muy deprisa y que me parece la contribución fundamental vuestra, que es el modelo conceptual de dominio que habéis hecho, porque efectivamente no existía, no existe, no me extraña que lo hayáis publicado en Oxford, porque realmente ese modelo es fundamental y yo creo que va a ser lo más exportable y lo que realmente va a llamar muchísimo la atención, porque va a ser reutilizado seguro por la comunidad internacional. Y en este sentido has dicho, y has pasado también muy deprisa, has dicho que lo ibais a convertir en ontología, sí, en ontología OWL, para poder pasarlo a RDF y entonces que funcione una web semántica. Sí. Claro, eso corre prisa. ¿Para cuándo y cómo? Después de felicidades. Estamos trabajando en ello, de hecho estamos trabajando en colaboración con el Ontology Group de la Universidad Politécnica de Madrid y esperamos presentar resultados quizás algo en 2 semanas en Utrecht, ya veremos, pero seguro en septiembre tenemos otro evento aquí en Málaga y ahí sí que vamos a presentar, por supuesto no resultados definitivos, porque cualquiera que trabaja en web semántica sabe que esto lleva su tiempo, pero sí unas primeras aproximaciones muy interesantes porque llevamos tiempo trabajando. Lo interesante es que va a venir un consorcio con base en el Getty Research Institute, que están trabajando también en lo mismo, y están muy interesados en conocer el modelo que estamos desarrollando y vienen a participar en el workshop que tenemos en septiembre. Hola. Mi deber hacer una pregunta. Me ha parecido fascinante las visualizaciones y me han parecido fascinante el modelo de datos en sí y me ha recordado algunas cosas que hemos leído sobre las que quería saber tu opinión, ya que tenéis este insight, ¿no?, en los datos reales, sobre que este gran
rebranding, ¿no? que ha sufrido Málaga en estos años como capital cultural, si ha podido dejar fuera a un conjunto de artistas locales que quizás están desconectados. Entonces, como el modelo de datos refleja conexiones entre todas estas entidades, ¿no? Las salas expositivas, bueno, Francisco Francés debería ser Fernando Francés debería ser una entidad de modelo de datos directamente. Sí, me he enseñado más bajo porque no quería saturar, pero realmente es excepcional. Sí. Entonces, el artista desconectado, ¿no? Que le está pasando un poco quizás esto por encima, está reflejado en el modelo de datos. Por supuesto, y podemos profundizar en ello, lo que pasa es que no nos da tiempo. Sí, por supuesto, y cuando uno profundiza en el grafo o hace otras proyecciones con otros modelos relacionales, salen otras cosas. Yo solamente me remito, y por eso me pareció interesante traerlo aquí, son las 3 comunidades. Hay 3 comunidades diferenciadas, con conexiones entre ellas, porque si no tuviesen conexiones estarían en una comunidad independiente, pero hay 3 comunidades diferenciadas. Lo que hay que explorar ahora es cuál es la causa de esas 3 comunidades diferentes y sobre todo saber si queremos que eso sea así, si no, si queremos un ecosistema más interconectado, dónde se sitúan ahí los actores locales y están los datos para poder hacerlo, por supuesto. Sí, además se ve muy bien. Cada red se ve exactamente con quién conecta, sí señor. Bueno, yo también, felicitaciones absolutas. Soy Pau Rousey. Veniendo de ti te lo agradezco. Pau Rousey de la Universidad de Valencia y yo quiero saber así cosas un poco más prácticas. Primero, ¿cuál es el presupuesto del proyecto, del Datales? Segundo, ¿qué proporción del esfuerzo habéis dedicado a la conformación del corpus? Y también alguna cosita más concreta de cuántas variables tiene cada registro. Y luego, si os habéis planteado en algún momento incluir algún tipo de variables, todas estas variables son de oferta, algún tipo de variables de demanda, entonces no sé si visitantes a las exposiciones o impactos en los medios o algún tipo de esos de... Sí, es que me he pasado muy rápido el modelo de datos, porque el modelo de datos, como ya he enseñado, es muy granular, es muy exhaustivo. También es cierto que lo estamos haciendo como modularmente. Entonces, aunque el modelo de datos contempla y tiene información sobre público, la gratuidad, por ejemplo, a las exposiciones también está contemplada en el modelo de datos. De hecho, ¿dónde está reflejada la información que aparece? Es decir, ¿en qué medios aparece esa información? Todo eso está en el modelo de datos. Pero por una cuestión de tiempo y de operatividad, a ver si llego y lo explico. En cuanto al presupuesto, aquí las autoridades presentes lo saben, son 30.000 euros brutos ha costado el proyecto para 2 años. Yo desde luego me comprometo a haceros de agente comercial. Esto yo lo quiero vender en Valencia. Muy bien, pues sí, yo nos será encantadísimo. Hacemos el brand. Sí, el lunes mismo voy a... ¿Cuánto ha sido? 30.000 euros. Fundamentalmente los 30.000 euros, porque eso estaba en la convocatoria, a nosotros nos parecía que era fundamental. Ha sido para pagar a personal contratado. Ha sido, creo que era el 90% del presupuesto ha sido para pagar el personal, y el personal contratado fundamentalmente lo que ha hecho ha sido registrar datos. Si tuviese que hacer un cálculo, pues el 80%. El 80%, la construcción del modelo de datos lo teníamos ya, lo hemos refinado un poco más, pero prácticamente lo teníamos. Pero la construcción del sistema Pathfinder, con el que hemos hecho buena parte de los análisis, la construcción del corpus, que prácticamente era del principio del 80% del trabajo. Nuestra suerte es que contábamos ya con un personal entrenado para ello, que es el equipo de investigación. Bárbara, que nos las he nombrado, Leti, María, Carmen, Rocío, que no la veo, y además alumnos en prácticas y entusiasmados con el proyecto que nos han ayudado a hacerlo crecer. Sí, esto a veces se pasa muy rápido, como decía Amelia, es la parte más gris, hay muchos datos, yo lo que quiero ver son las visualizaciones, pero realmente es complejo por toda la problemática que hay y sobre todo encontrar personal entrenado, es decir, que capturar datos no es que te pongo y empiezo ya a picar datos y ya está, sino
que la persona tiene que entender el modelo, tiene que entender cómo va la estructura, tienen que entender cómo funcionan los vocabularios controlados que soportan también todo el sistema, y este es el modelo de datos. Aquí lo que tenemos son sobre todo toda la cuestión relacional. Cerca de exposición, por ejemplo, tiene una entidad organizadora, una entidad financiadora, una entidad colaboradora, tenemos las coleccionistas o instituciones que prestan las obras, porque no lo he comentado hoy porque no nos ha dado tiempo, pero estamos desarrollando con CulturePlus un modelo muy específico para medir el valor de las instituciones en función de su capacidad para poner en circulación obras en función de las relaciones de préstamo, que a nosotros nos parece fundamental porque las relaciones de préstamo, por el propio reglamento de buenas prácticas de transparencia de las instituciones culturales, es fundamental. Y además se pone como un valor, es decir, la institución se valora, uno de los ítems de valoración son las relaciones de préstamo, pero nadie hasta ahora ha medido relaciones de préstamo y nosotros tenemos ahora un modelo que está en vías de publicación para medir eso. Relaciones de préstamo, las ordetas que ponen, el comisario, es que yo creo que falta, a lo mejor mejor, las obras, todos los devices, de todas las vías por las que discurre la información sobre la exposición artística, desde la prensa hasta un catálogo, un vídeo, una fotografía, todo aparece en este ítem. Y luego geotag para la geolocalización, la temática de la exposición, el movimiento artístico, si es que podemos seguir utilizando esa palabra en historia del arte, el periodo temporal que cubre, y una cosa que a nosotros nos parece importantísima, que está en embrionario porque es muy compleja, que es la codificación de los tipos de narrativas curatoriales, que es distinto del tema. Un tema puede ser el paisaje, pero la cuestión es la narrativa curatorial, es decir, la estructura de discurso. También estamos intentando crear un vocabulario que permita codificar y, por tanto, esto nos aporte conocimiento sobre los distintos tipos de discurso que se están construyendo en cada una de las comunidades. Este es, aparte, por supuesto, información. Esta sería para la clase exposición y luego la clase entidad, la clase cultural devices, la clase compañía museográfica, la clase obra. Todo eso tiene aparte su modelo de datos específico. ¿Visitantes? Sí, está aquí, arriba, aquí me lo he puesto arriba. Aquí tendríamos los datos básicos de identificación. Número de visitantes, también la gratuidad o no gratuidad, cuánto cuesta la entrada, si alguien se acuerda, la dirección, la geolocalización, por supuesto, el título, es decir, los elementos básicos de identificación. Visitantes también tenemos, sí. El problema, que además es una de las cosas que nos habíamos propuesto, pero hemos desistido para dejarlo para un poco más adelante, es que la Junta de Andalucía lo hace muy bien porque tiene publicado sistemáticamente los datos de los asistentes a las exposiciones temporales, pero no es una práctica sistemática en todos los casos. Con lo cual, nuevamente, volvemos a ver mucho desbalanceo y otra vez el problema de cómo se registran esos datos. No existe una práctica sistemática. Si no existe una práctica sistemática para registrar exposiciones, público de exposiciones. Una pregunta y lo que acabas de decir, que es una de las problemáticas del inicio. ¿Cuál es la posibilidad de extender el proyecto para que la práctica que habéis establecido se convierta en un requisito para cualquier exposición financiada con fondos públicos, de manera que la Junta a la vez implemente un sistema que pueda recoger los datos? Ese sería el objetivo último, realmente, es decir, convertirlo en un protocolo exacto que tenga que ser utilizado. Yo creo que la única manera es demostrando que si se registra la información de manera estructurada, sistemática, si tiene una información de calidad, se genera conocimiento que ayuda a ver cómo se configura el ecosistema y a tomar decisiones. Y se genera inmediatamente transparencia respecto al uso de los fondos públicos. Eso, por supuesto, y al impacto del mundo cultural. Claro, eso desde el punto de vista de las entidades públicas, pero como he dicho antes, es que también es muy importante la entidad privada. Es decir, es que la entidad privada juega un papel fundamental en la dinamización del ecosistema expositivo, porque nosotros como historiadores del arte, nuestra de formación profesional es siempre instituciones, centros de arte, centros de arte contemporáneo, y luego hay todo un ecosistema de galerías, de colectivos de artistas que también venden su obra, que también hacen exposiciones, que también generan movimiento, que también generan riqueza económica y que hay que integrarlos del sistema. De hecho, el último grafo a mí me parecía interesante porque esa disociación yo creo que se ve en las distintas comunidades que hay, es decir, que quizás tenemos que explorarlo e investigarlo, pero quizás son esos distintos objetivos que vemos lo que hace que al final las comunidades estén diferenciadas.
Tenía una pregunta parecida, pero quería saber si has notado, y enhorabuena por el proyecto también, por cierto, que si Andalex ha tenido, o si habéis notado durante la vida del proyecto, si ha tenido un impacto casi pedagógico en las mismísimas entidades culturales, en el ecosistema, porque al tener un fin de todos esos datos, pues entonces sí empieza a tener sentido recaudar archivos y hacer estos datos. Sí. Y entonces parece que tiene una gran posibilidad de pues crear una cultura de mejorar prácticas de documentación. Así que quería ver si han mejorado durante estos 10 años. He empleado la palabra perfecta, de mejorar las culturas en las prácticas de documentación. No porque el proyecto tiene corta vida. Es decir, en 2015 empezamos con Exhibitium, que era un proyecto más de carácter de historia del arte, y fue cuando empezamos a pensar que se podía transformar en algo más de proyección social y de configuración o de ayuda al diseño de políticas públicas. No porque es que lo estamos presentando hoy, es decir, el Andalex está abierto, es decir, cualquiera que entra a Pathfinder puede descargarse los datos y hacer los mismos análisis que nosotros hemos hecho ahora. Pero todavía no nos ha dado tiempo a probarlo. De hecho, lo que sí estamos haciendo son talleres para, sobre todo las personas que están interesadas en analizar exposiciones, que sepan cómo funciona Pathfinder, porque además Pathfinder analiza directamente lo que está en ExpoFinder, pero como funciona, tiene un funcionamiento muy simple con un fichero JSON, cualquiera que tenga sus exposiciones estructuradas de acuerdo con nuestro modelo de JSON, que está además también en GitHub, puede utilizar Pathfinder para analizar sus datos. Hemos empezado ahí, hemos firmado este convenio de colaboración con la Casa Amarilla para trabajar en colaboración con las comunidades de artistas y ver cómo podemos ponernos de acuerdo en nuestros objetivos distintos, pero para que tengamos un ecosistema de datos reutilizable y luego también teniendo en el horizonte ese futuro de capitalización, de apropiación y de privatización de unos datos que pueden ser muy interesantes y que si no los recopilamos por nosotros mismos, pues al final los vamos a tener que comprar. No te podría decir por qué no hemos empezado todavía esa fase. Sí ha sido pedagógico para nuestros estudiantes, que se han integrado en el proyecto y entonces han aprendido, por ejemplo, cómo estructurar datos y a empezar a pensar con una mentalidad orientada a datos. Eso sí, ha sido muy interesante, sí. Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué percepción tenéis sobre el grado de completitud de la muestra? ¿Estamos por encima del 50%? ¿Por encima del no tengo que lo tenemos porque, de hecho, mis investigadores han estado trabajando en eso, de intentar tener un dato porcentual para ver, no lo sé, lo tenemos en el informe, ¿cuánto podría ser? ¿Unos 60, 70? Más o menos por ahí, 60, 70, sí. Por eso he empezado desde el principio diciendo, este es el ecosistema que tenemos, estos son los datos, estas son las dificultades y hasta aquí hemos llegado, sí. Sí, Nuria, muchísimas gracias. Increíble y qué trabajón. Yo tengo una pregunta sobre la ontología y luego tengo una pregunta así general sobre pautas. La pregunta sobre la ontología es, ¿la ontología es lo suficientemente flexible como para en el futuro tener la posibilidad de categorías que están relacionadas con nuevas recolecciones de metadatos, por ejemplo con biometrics o con vision y cosas así? Queremos que sea así. De hecho, es decir, la formalización, en la modelización de la ontología en RDF, estamos intentando que sea lo más flexible posible porque entendemos que la casuística puede ser muy diversa en determinadas entidades y en determinados contextos locales. Y si queremos que sea un esquema global, tiene que comprender y tener en cuenta todas estas posibles casuísticas, sobre todo que sea modular en el sentido de que pueda seguir creciendo. Entonces, lo estamos desarrollando con estos parámetros. Si tenemos éxito o no, lo veremos en el futuro, pero en nuestra mente, sí, efectivamente, que sea lo más flexible posible. De hecho, de base, creo que aparece en la pantalla, estamos utilizando la base del Conceptual Reference Model del CDOC, porque aunque no tiene de hecho es que no lo tiene desarrollado, lo que tiene que ver con exposiciones artísticas, pero sí tiene unos niveles de abstracción que nos permiten engancharnos y a partir de ahí ir desarrollando la ontología. Y en principio ese va a ser la vía, utilizar ese como modelo y a partir de ahí desarrollar una ontología específica. Sí. Gracias. La otra pregunta es muy cortita.
¿Habéis notado si a medida que los artistas más jóvenes aumentan en número, cambia el tipo de arte, digamos, que se está haciendo? No lo hemos medido. Podemos medirlo porque, como decía antes, tenemos un vocabulario semántico que categoriza las exposiciones en función del tema, pero para esta no lo hemos medido. Se puede hacer, pero no lo tenemos medido. Casi intuyo que va a ser arte contemporáneo y lo intuyo, pero bueno, dentro del arte contemporáneo hay mucha categorización. El arte contemporáneo es como un cajón desastre donde cabe todo, sí, pero sobre todo es interesante ver si hacen performance o vídeo, fotografía. Eso para nosotros es más interesante, videoarte, que a lo mejor arte contemporáneo, arte lo que sea, ¿no? Sí. Pero también podemos hacerlo porque están categorizados los tipos de objetos que se exponen. Sí. En mi caso más que una pregunta... Bueno, aquí el responsable, Antonio Cruces, de todo este sistema. En mi caso, más que una pregunta, es una respuesta a la duda de Juan Luis y que ha expresado también Pau, el profesor de la Universidad de Valencia, perdón por no recordar el nombre. A ver, en mi caso se puede hablar de un cierto caso de éxito. Y más que nada, la pregunta válida en este caso sería tal como la formula Juan Luis. Por la naturaleza de mi trabajo, yo he trabajado, y estoy a punto de prejubilarme en este momento, me quedan escasamente 2 meses, durante 20 y algo años en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Educación. La métrica de las estadísticas del alumnado de educación no universitaria es de una complejidad arrolladora. Hasta que la Consejería, a través de normativa, no dio, por así decirlo, y por simplificar, un puñetazo sobre la mesa, y se estableció con rigor, a partir de 2015, creo recordar, la obligatoriedad de realizar una recogida de datos específica tanto para centros sostenidos con fondos públicos como para centros puramente privados, no se ha podido obtener una verdadera imagen de una cosa tan complejísima como son los datos involucrados en la educación no universitaria en el ámbito de Andalucía. El sistema se llama Seneca. En la actualidad la complejidad es enorme, ha sido exportado con éxito a muchos otros sitios, es un sistema propietario, se basa en el trabajo sobre Oracle, y en la actualidad hay 3 granjas de servidores atendiendo las peticiones simultáneas, que en ocasiones superan las 50.000 en determinados días y horas punta de distintos elementos involucrados en el proceso educativo, desde maestros y profesores hasta alumnos, padres de alumnos, etcétera. El impulso legislativo para obtener eso es esencial. Por la naturaleza de mi trabajo, formé parte del equipo que originalmente comenzó a plantear cómo podría ser Seneca. Entonces no se sabía que se iba a llamar así, en la época en que estaba Juan Almorza en la consejería, por ejemplo. Y se vio enseguida la necesidad de contar con una herramienta legislativa. Sin ella, cualquier esfuerzo siempre será baldío. Gracias, no quería interrumpir más. Gracias, Nuria. Es apabullante. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor revela mi ignorancia total de todo. ¿O no? Perdón. ¿O no? Así que todos los tequi aquí, disculpen, no se burlen de mí. Esta es una base de datos relacional. Los datos son estructurados. Y han ustedes hecho una búsqueda retrospectiva. Han recolectado datos retrospectivamente, históricamente, ¿sí? De alguna manera funciona. Las visualizaciones son como resultado de búsquedas específicas, ¿no? Con ciertos filtros y parámetros. Entonces funciona como una biblioteca de ese corpus, ¿sí? Okay. Sí. Por lo que comentabas, mencionado Jason, ha habido preguntas sobre la posibilidad de implementarlo más ampliamente y continuar. Esto quiere decir que este recurso que ha coleccionado datos de esta manera podría tener, o ya la tiene, no lo sé, te pregunto, la posibilidad de que las instituciones aporten ellas mismas estos datos para que los datos sean dinámicos, es decir, que se actualicen. Sí, está pensado para eso. Pero nosotros lo hemos utilizado como
como tú muy bien lo has dicho, un repositorio para recolectar datos, muchos de ellos históricos. De hecho, nuestro ideal hubiese sido ir todavía más atrás en el tiempo. También hay datos contemporáneos de 2008, 2018, 2019, pero la idea es esa, es decir, convertirlo en una infraestructura en la que, y por eso queremos trabajar muy de cerca con los colectivos de artistas, en el que de manera muy fácil cada institución o cada colectivo o cada asociación o cada grupo que tenga una actividad expositiva relevante o que pueda ser relevante para la ecosistema expositiva directamente pueda poner sus datos de una manera fácil, estructurada en un sistema. Esa es la tercera fase que ahora va a hacer Antonio cuando se jubile. No, sí, estaba pensado así desde el principio, sí. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones con artistas para ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos combinar nuestros intereses con sus intereses, porque la cuestión de los colectivos de artistas nos interesa fundamentalmente, porque son los que más están volcando a estas grandes plataformas, como digo, estos actores globales, y es una información que a nosotros también nos viene muy bien y es muy interesante poder recopilarla, y que si no lo hacemos, dentro de 5 años que la vamos a tener que comprar. Bueno, de hecho que ya la tenemos que comprar, buena parte de ellas, con los accesos premium. No lo sé, no lo sé, el proyecto termina aquí. De momento sabemos que cerramos el domingo, que entregamos el informe, sí, eso de momento. Desde luego, fuera de broma, independientemente de financiación, por supuesto, sí. De hecho, la colaboración con Cultureplex se extiende en el tiempo hacia atrás y se extenderá en el tiempo hacia adelante. Ya veremos con qué financiación y con qué partner, pero por supuesto sí, porque se ha generado un conocimiento que dejarlo aquí no tiene ningún sentido, porque lo que he mostrado, es decir, lo importante no es tanto las visualizaciones, las métricas que dentro de 3 meses pueden variar en función de que tengamos más datos, sino el conocimiento que se ha generado, como decía Mel, el modelo de datos, la estructura, la infraestructura, la metodología de trabajo, el workflow, todo eso realmente es lo importante, y dejarlo aquí sería una pena. Entonces, yo quiero tener el apoyo institucional, por supuesto, de la Universidad de Málaga y de todos los agentes culturales que quieran colaborar, pero, por supuesto, el trabajo va a continuar, sí. Si no, Juan Luis me mata, tengo que ir a Canadá de vez en cuando. ¿Me dicen que come? Bueno, pues ya está, lo dejamos. Bueno, espero que haya resultado interesante. Haceremos, a ver qué podemos hacer con todo esto.